O teléfono celular. Exactamente. Bien, hablando de analizar las voces, tuvimos la oportunidad de conocer un gabinete... Sí, porque este es el gran tema. Claro, ¿cómo hoy por hoy, mucha gente que ha sido damnificada de este tipo de delitos dice, no, escuché a mi hijo. Sí. Era mi hijo, me llamaron a las 4:30 de la mañana, encima mi hijo estaba bailando, yo lo escuché gritar a mi hijo, y yo a mi hijo lo conozco, no me voy a confundir la voz. Bien, hay un gabinete especial que funciona en el área de la policía científica que se dedican a analizar las voces de estos llamados extorsivos. Estuvimos ahí, mirá lo que nos contaron. En el área se trabaja, es interdisciplinario y multidisciplinario. Trabajan ingenieros electrónicos, han trabajado físicos, fonoaudiólogos con especialidad de análisis en análisis objetivo de la voz, porque cada uno va teniendo una mirada distinta y va sumando información para lograr determinar objetivamente la identidad de una persona. Cuando hacemos un análisis de voz con tendencia a la identificación, lo que podemos observar, a partir del software, es una imagen de un sonograma que nos permite ver cuál es la intensidad de la voz, y esto nos da una primera aproximación a todo el contenido de la comunicación y nos permite analizar distintas calidades que tienen que ver con la modalidad de expresión de la persona o de los hablantes. Después empieza un proceso de análisis más minucioso y detallado que tiene que ver con información que está por detrás de la que visualmente estamos escuchando a priori, que tiene que ver con el contenido espectrográfico de la voz. ¿Qué significa esto? Que el espectrograma lo que nos permite es visualizar el contorno de energía que tiene la voz y dar una información de relevancia que cuando uno analiza distintas voces se van cotejando para ver si hay una similitud, una aproximación o si directamente tenemos a una misma persona, por ejemplo, que está en un secuestro extorsivo. Si la comparamos con otra comunicación, se está tratando de la misma persona o no. Es decir, de cómo hace esa persona el uso del idioma que está hablando. Si es una persona que habla enfáticamente, si tiene una energía sostenida en la voz, o si por el otro lado es monocorde. Es decir, cada uno de los aspectos comunicativos que hacen a la elocución de una persona en una conversación se van desglosando y estos van sacando parámetros. Interesante, ¿eh? Bien, está movida la cámara, nuestras cámaras son buenos. Son buenos, hago la aclaración. Nos pidieron no difundir el rostro. Trabajo que hacen, claro, investigan secuestradores. Su identidad. Quedaba claro que analizan el espectro de la voz, el tipo de voz, si tiene energía, no tiene energía, van analizando la voz. La pregunta es de qué sirve, porque trabajan con ustedes. Trabajan con ustedes. ¿Para qué sirve? Llegado el momento y nosotros reunimos una serie de indicios y queremos, digamos, ya finiquitar toda la investigación y tratar de esa manera de reunir un elemento más de prueba, porque esto considera una prueba, lo que es la pericia de voz, sí solicitamos la cooperación de la sección. Es como una huella. Totalmente, ni más ni menos. Y si se repite, además. Es irrepetible. No, si se repiten los casos le puede servir para ver cuántos tienen el mismo patrón de voz. La sección acústica forense cuenta con un banco de datos. Entonces, a medida que uno va colectando comunicaciones telefónicas de este carácter, va nutriendo ese banco. Y es como si fuese una huella dactilar, después se las compara. Increíble. Tenemos una segunda parte. Dale. La vemos. Lo que nosotros sacamos en este tipo de análisis son las características particulares que cada individuo tiene y usa del lenguaje que aplica. Hay patrones característicos de modalidad de expresión, frases determinadas que se repiten, todos los secuestros virtuales, por ejemplo, mencionar un comisario y explicar que ese comisario se comunica con la persona para notificarla de un hecho, de un accidente, ¿sí? Que la persona no tiene identificación, entonces al no tener identificación le están pidiendo a este familiar con el que están hablando que dé algún dato, y en ese vuelco de información que sin, digamos, desaprensivamente o temerosamente el familiar está dando, es de donde ellos van nutriendo el resto del relato. Los secuestros virtuales se caracterizan o tienen como patrón común que a medida que la conversación se va extendiendo y el objetivo no está siendo cumplido, empiezan a acelerar la forma de hablar y a increpar a la persona para que empiece a dar más datos y empezar a buscar la posibilidad de un rescate, que en realidad no es un rescate, pero lo que piden es dinero.
Cuando la persona tiene alguna actitud de duda, ahí empiezan con una actitud de aprete. El vocabulario es más veloz, la entonación es más alta y empiezan con una actitud de orden extorsiva hasta que pasan a explicar que a la persona la tienen secuestrada, o sea, cambia el relato como si fuera un relato de un secuestro real. Entonces, y le piden fundamentalmente que no corte los teléfonos. ¿Por qué? Porque cortando los teléfonos para poder chequear esa persona, si el familiar está en una situación de secuestro, se perdería el efecto de la acción del secuestro virtual. ¿Sí? Y de hecho ellos cortan cuando ven que la persona está intentando con otro teléfono comunicarse. Eso ha pasado muchas veces. Muy claro, ¿eh? Sí, muy preciso. Y sirve, Sí, sobre todo totalmente. ese banco de voces, para ver si son los mismos secuestradores virtuales, si se repite la voz, si es el mismo tono, la misma energía, sirve Son mucho. engaños, pero que generan un daño Tremendo. importante. No solamente el daño económico, sino el daño psicológico que Obvio. genera a la víctima de este fraude. ¿Por qué nos da 3, 4 consejos puntuales para los vecinos, para la gente que puede caer en la trampa o para no caer en la trampa de estos delincuentes? Como explicamos anteriormente, lo fundamental es conversarlo en familia, pergeniar de algún método que nos permita, digamos, saber a ciencia cierta si la persona de la que se está tratando es realmente nuestro familiar o nuestro allegado. Y aunque suene antagónico, Sí. dos características son fundamentales por parte de quien recepciona la comunicación en ese instante. Uno, que sea sutil, para procurar percibir, digamos, ciertos errores que indudablemente va a deslizar el llamante. Y firmeza, para tomar la decisión adecuada. ¿Cuál es? Cortar la comunicación en forma inmediata. cortar, ¿no? Cortar la Cortar. comunicación. Segunda instancia... Yo no conozco, Sí. usted sabe mucho más, obviamente, no conozco un caso que haya matado a una víctima de secuestro porque le cortaron el teléfono. Por supuesto que no. Es lo que estamos hablando anteriormente. Ellos tienen Siempre algo que cosas ellos van a quieren. volver a llamar. Exactamente, ni más ni Cortes, menos. Ni más ni cortes. menos. Ni más ni menos. Segunda instancia, procurar dar con el paradero de la teórica persona ¿Cómo secuestrada. haces si no te dejan cortar? Una vez que se corta la comunicación, ahí empezar a arrastrarlo. Pero si estás con miedo y no cortas, que mucha gente le pasa, se paraliza, no corta. Por eso ¿Buscar habla- otro teléfono en la casa? Si es factible, sí, pero no obstante lo cual, si uno está solo va a ser medio dificultoso porque van a ser captados, digamos, No dejan digamos, respirar. Entonces siguen siempre es hablando de cortar. normal. cortar la Siempre es comunicación, exactamente. Y esto que estamos haciendo, la prevención, que la gente conozca el engaño. Soy el comisario Pirulo, soy de robos y hurtos, su familiar tuvo un accidente, tenemos a su hija que vio algo que no debió ver. Si la policía tiene la necesidad imperiosa de contactar a los familiares, indudablemente no lo va a hacer en forma telefónica. Lo va Lo a va a hacer. buscar. Sí, sí, lo va a yo ir a buscar. he preguntado muchas veces, me han hecho esa aclaración y es bueno recordarlo. Si hay un accidente y es grave, te mandan a buscar, te van a buscar a tu casa Exactamente, con y tampoco va a ser el mismo o hospital. te citan al tribunal o te citan a la comisaría. Exactamente. Nunca por teléfono. Tal cual, y mucho menos va a ser el mismo nosocomio el encargado de rastrear a los familiares. Bien. Bien, muchísimas gracias. No digo porque Gracias, buenas noches, Ha sido muy interesante.